Sí, ahora grabamos. Vamos a abrir el... no, ahí aula. Leverne.es. Bueno, pues habíamos resuelto el ejercicio 1 y ahora íbamos por el 2. El 3 que diga. Vamos con los impares, sí. El ejercicio 3. Dice, considera las siguientes clases. Bueno, esto era así más que nada un ejercicio teórico. Considera la clase point y la clase pixel, ¿vale? Aquí tenemos la clase point, que tiene un método privado, atributos privados, un método público, ¿vale? Y ahora, ¿qué diferencia hay entre estas dos clases? Bueno, pues vamos a poner aquí, vamos a responderle en un documento de, por ejemplo, de heading, de texto. Bueno, guardar como ejercicio. Vamos a ver aquí. Ejercicio 3, boletín 5.txt. Pues sería, venga, ¿qué diferencia hay entre estas dos clases? Venga, ¿qué vale el point padre y pixel es el hijo. Ajá, vale. El point es una clase padre y pixel es una clase hija. Bueno, ese sería el encabezado. Ahora, ¿eso qué implica? Aquí lo interesante es qué implica. Que los atributos de point los utiliza también. Esto implicaría que pixel, ¿vale?, tiene todos los atributos y métodos también, no dejarse los métodos atrás, y métodos de la clase padre más el atributo color, ¿vale? Siempre tenemos que dar información referente al ejercicio, ¿vale? Podríamos decir como dice David, dice, si nosotros ponemos que tiene todos los atributos y métodos de la clase padre más los del hijo, bueno, ya que os doy un caso concreto, pues poner lo concreto, más el atributo color, ¿vale? Sería la respuesta. ¿Qué hacen cada una? Vamos a ver. Sería... ¿Qué hacen cada una? Pues bueno, la clase ProPoint inicializa, no contiene o representa a un punto, ¿vale? A un punto con sus coordenadas X e Y y tiene un método que, como dice David, la inicializa. Bueno, sí. Bueno, sí, pues las pone a cero. Que las pone a cero. ¿Vale? Que las pone a cero. Las borra, bueno, más que inicializar, pues las borra. ¿Vale? Y ahora, la clase pixel, ¿qué es lo que hace? Muy bien. Eso sería una respuesta muy correcta, ¿vale? Le da un color, le da color al punto. A un punto. A la clase punto. ¿Vale? Es un punto con color. ¿Vale? La clase pixel, pues sería un punto con color. Sería el pixel representa un punto, le ponemos point, el nombre de la clase, con color, ¿vale? Estas son respuestas que bueno, que yo veo que os estáis enterando, ¿vale?
si me decís qué es lo que hace cada uno, pues me decís que la clase pixel pues tiene un atributo que es color, pues estáis poniendo la misma información que yo estoy dando, ¿vale? Siempre lo interesante es que pongáis más información de la que se ve. En este caso, pues, ¿qué es lo que significa todo esto? Pues esto lo que quiero es que a un punto le quiero dar un color, ¿vale? Lo estoy dotando de color. Pues sería esa la respuesta. ¿Poseen algún método constructor? Sí, pero por defecto. ¿Poseen algún método? Punto 2. ¿Poseen algún método constructor? Sí. Pero por defecto. El constructor por defecto. ¿Has estudiado lo de esto, Iván? Claro, No has visto nada de vídeo. del tema 5 no he visto nada hoy. Te voy a poner en la Bueno, entonces el constructor por defecto no me podría decir cuál es, ¿no? ¿Cuál sería el constructor por defecto? No sé, supongo que el constructor por defecto será como lo mismo que tú consideras public. ¿Vale? Ya, ¿cuál se- sería point? Pero ni se le pasa nada ni tiene nada. Ni tiene nada. Va a ser una cosa. Ni pide nada ni se va a Ahora cierra ya, regalo. Es por defecto, no ha puesto de ninguno, no tiene nada. Claro, no, que salieron 15 juicios. Vale. Todo llama, claro, ahora sí me acuerdo. Vale, sería el point. ¿Y en pixel cuál sería, Juan Antonio? ¿Cuál sería? Sería public Public pixel. pixel. Espérate, esto no sería punto y coma. Espérate, aquí. Esto sería. ¿Y esto aquí qué habría que poner? Lo mismo. No. ¿Qué más había que poner, Miguel? Esto no me. Pero si es hijo, Bueno, más bien. Vale, es que me había leído el super. Ah. Me había leído al revés. Esta era la primera vez que lo hice. Este, como es el hijo, pues hay que ponerlo aquí. Sería esto, todo esto lo pone, no hace falta ponerlo de manera explícita, lo pone implícitamente, pero lo que hace internamente es esto. Acordarse que el constructor, cualquier constructor de la clase hija, tiene que utilizar, hacer uso de un constructor de la clase padre utilizando la cláusula super, ¿vale? En la... o vamos a poner los constructores por defecto. Serían los constructores por defecto. Bien, ahora, ¿qué? No, No inicializa nada. sí, exacto. No, lo único que hace es crear el objeto. En verdad, el objeto se crea a través del constructor por defecto. Lo que se hace es se crea una reserva de memoria, ¿vale? Con los atributos. Cuando se crea la memoria para los diferentes atributos de la clase. ¿Vale? Claro, pero en este caso, atributos no tienes, Sí. Pero están a nulos. No tienen nada. Claro, están a nulo. En este caso, pues sería este... Pero ojo, que esto lo que está haciendo es creándote aquí el point lo que te está creando es memoria, te está haciendo una reserva de memoria para el X y para el Y. Esto en verdad, aquí es donde se hace efectivo, aquí se haría un int X y sería, pero de manera efectiva, ¿vale? Aquí tú lo declaras, no, doble, int no sería doble. De manera efectiva, de manera efectiva sería una cosa así, ¿vale? Y aquí, pues, de manera efectiva, pues lo que se hace es un doble XY y un color. ¿Vale? Que es la misión del constructor, construir el objeto. ¿Vale? Explica qué hace cada uno. Vale. Diseña un método clear para la clase pixel que siga la lógica del programa. Vamos a ver. No hace...
que siga la lógica del programa. Es decir, el 3 sería, diseña un método clear, sería public, vamos a poner aquí, public void clear, sin ningún atributo, ¿vale? Que siga la lógica del programa. ¿Qué tendría que hacer aquí? Venga. Color igual a... ¿Qué? Color igual a blue. Correcto, color igual a... Color. Hombre, vamos a darle un color. Bueno, es que es diferencial. ¿No? Bueno, bueno, para quitar color, bueno. Si pones diferencial. Sería color igual a. ¿Y sí que iba a decir, va? Nada, que si existe el color transparente, No, ese es el canal alfa, pero no. no existe el color. En RGB no, hace falta una cuarta componente. ¿Vale? ¿No faltaría aquí algo? Que siga la lógica del programa. Claro, necesitas también poner los atributos. A cero, sí. Sí. X y a cero. Del padre a cero. ¿Y cómo se pone a cero? O con un... En plan... O en punto 3. Sí, llama a método conjunto. ¿Cómo, venga, qué habría que poner aquí? X igual a point.play. Bueno, con un punto play puede poner color. No. Esto tiene sentido si el método fuera estático, pero no es estático. Si no, ¿por qué tendría que sustituir este point? ¿Qué forma tengo de invocar a un método del padre? Con una... De la superclase. ¿Qué haría? ¿Super? Bien, bien. Mira, Hombre, mira. no tengo ni idea de ese tema. Te lo digo en serio, te lo juro, ¿eh? Está bien. Ah, sí. Se pone con la cláusula super, aquí arriba, se utiliza para invocar al constructor del padre y aquí lo hacemos para invocar al constructor del padre también, no el constructor, sino el método clear del padre. El super es para llamar al padre, sea para lo que sea. Exacto. Sí, es como decir, oye, es como... Ojo, no el padre, porque el padre en verdad no existe en un objeto píxel. Es el doble fondo. Yo os dije de que una caja, en una clase que hereda de otra, pues tiene como una especie de doble fondo, ¿vale? Y en ese doble fondo van a parar pues los atributos y métodos que son privados, heredados del padre, ¿vale? Y también los métodos que nosotros sobreescribimos del padre. Por ejemplo, en este caso estoy sobreescribiendo el método clear, ya que el método clear, pues tengo un método que es heredado. Y va a haber dos métodos. Uno es el clear del padre y otro es el método clear que yo estoy sobreescribiendo. ¿Vale? Como un atributo que llama los atributos del padre. Claro, entonces con el super, pues invoco. Ojo, lo que pasa es que con el super no puedo hacer una cosa así. No puedo hacer yo super.x igual a 8. Esto no lo puedo hacer, ¿vale? Lo tengo que modificar. Si quiero modificar el atributo x, tiene que ser con métodos públicos heredados. Métodos que yo haya heredado y que sean públicos, como en este caso el clear. A través de este método es público, ¿vale? Es heredado, ¿vale? Pues mediante estos métodos es como yo puedo modificarlo, ¿vale? Bueno, hay que faltarle otra cosa, ¿no? ¿Qué? Pero ¿estás creando otro método o estás sobreescribiendo? Estoy sobreescribiendo el método clear. Entonces tienes que poner override, ¿no? ¿Qué? Entonces tienes que poner Exacto, sería lo suyo, sería poner aquí, se me había olvidado, la etiqueta override, ¿vale? La etiqueta override, estas son etiquetas, son órdenes que nosotros no le damos a la CPU, sino que se lo damos al compilador, ¿vale? Esto es para decirle que yo tengo la intención de sobreescribir un método. Por lo tanto, esta interfaz del método me debe de coincidir con la del padre, ¿vale? Con esta de aquí. Si yo, por ejemplo, en vez de aquí pusiera doble X, ya no es la misma y me va a dar error el compilador y me está diciendo, oye, que tú quieres sobreescribir un método y el método este no existe. Pero hay muchas veces que el override, si tú no lo pones, te sobreescribe el método.
Sí, a ver, el override es, si tú no lo pones, te va a funcionar. Esto es un mecanismo, son etiquetas, esto se llaman etiquetas. Cuando veáis las pruebas en entorno de desarrollo, la echaré, pues fijaros que ahí sí se pone el asset, donde se ponen los assets. Cuando veáis el JUnit, se utilizan esas etiquetas. Porque eso son informaciones que tú le das al compilador, no es algo que se compile. Esto está a caballo entre un comentario, esto es una mezcla entre comentario y una instrucción, ¿vale? Sí. Aunque yo lo que hacía es cuando teníamos la pizarra, aparecía @override. Claro. Que eso era una tontería que ponía el eclipse, como yo que sé, como lo de baja todo. Sí. Yo cogí lo que estaba. Ya, bueno, no pasa nada porque eso te lo crea automáticamente. Esto es el objetivo, es de que tú no te equivoques. Evitar de que el programador no se equivoque, no se confunda. Nosotros ponen el eclipse, un triangulito verde, y lo ponen sobre el siguiente método, pero no sé qué. De hecho, esto está vigente desde la versión 4 de Java, desde la 1.4 en adelante. Si tú compilas desde la 1.4 hacia atrás, bueno, esto te da error, no te lo reconoce. Y no por ello significa que no pudieras sobreescribir los métodos. Estas son cosas que han ido añadiendo nuevas para facilitarle, para hacer de que el programador pues, se equivoque menos, ¿vale? El objetivo de este tipo de lenguaje de programación, Que sea más entendible. ¿qué? Para que sea más entendible. Sea más legible y ahorrarte tiempo de fallo. Los tiempos de fallo, eso es tiempo que es del programador y es dinero que pierde la empresa. Entonces aquí lo ideal es que cuando tú escribas un programa, si no tiene ningún error, si en el Eclipse no te sale ningún error, que eso al ejecutarlo te funcione a la primera. Eso es por decirlo de alguna manera, la quimera, ¿no?, de la programación. ¿Vale? Pero bueno, sí que esto sí que ahí lo podéis quitar, pero bueno, es aconsejable y acostumbrarse y es de buena costumbre porque bueno, al final todos cometemos errores y se te puede bailar y poner, o como me ha pasado a mí en otras ocasiones, que se me ha olvidado de ponerle la visibilidad. Si tú, por ejemplo, se te olvida ponerle la visibilidad, le estás dando visibilidad a paquete, pues el override también te va a avisar de eso. Te va a decir, oye, que esto no es como... Ya este es otro método distinto. ¿Vale? Entonces daría igual si tú le quitas uno, ¿no? ¿Qué? Daría igual si tú le quitas No da igual, pues le estás quitando la visibilidad. Es público. Público lo puede hacer. Se transforma en otro método y ya no. Exacto. Entonces, pues bueno ponerlo, ¿vale? Y eso es lo que decía, que está a caballo entre comentarios. No llega a ser comentario porque en verdad le da una orden al compilador, pero tampoco se compila como código. No se le da orden. Esto luego lo ignora a la hora de crear el objeto, el código objeto, ¿vale? Igual que los comentarios. Bueno, sería diseña un método clear que siga la lógica del programa. Y ahora supón que definimos un atributo double X dentro de la clase pixel. ¿Qué haría la siguiente instrucción dentro del método pixel? Es decir, vamos a suponer, vamos a poner el punto 4. Dice, supón que definimos un atributo double, aquí, dentro de la clase pixel. Es decir, dentro de la clase pixel, hacemos class pixel extend point y ahora vamos a crear un color y ahora creamos un double X, ¿vale? Dentro de la clase pixel. Y ahora, ¿qué haría la siguiente instrucción en algún método de pixel? Es decir, vamos a suponer que tenemos aquí un método de pixel, vamos a crear un método, public void método, y vamos a suponer que en este método hacemos super X. Ya, porque se me toma unos 6 en punto, entonces. Super X igual a 10. Super X. Sí, pero eso es un método que está creando.
Sí, ¿esto qué es lo que haría? Yo he creado esto, yo si quiero puedo crearlo. ¿Esto qué es lo que haría? Por aquí dicen crear un error. Venga, más opciones. ¿Qué? Está llamando al súper en un método que no es del súper, ¿no? ¿Qué haría? Espérate, ¿cuál es la deducción? Sí, nosotros, la denuncia lo tiene que en Pixel le crea un atributo nuevo que es double y ahora dentro de Pixel pues yo pongo esta instrucción y me está diciendo que qué es lo que ocurre. ¿Qué me daría? ¿Cuál sería el resultado de hacer eso? Pero ese súper te está heredando la X de la clase. Claro, es que es lo que está. Es que Es que se lo dice, te está llamando a tú no estás realizando el atributo al X del punto. Claro, está. Y tú en la anterior pusiste que eso no se puede hacer. En un método que es del punto, que ese método no existe en el punto. Ese X no se refiere al doble X que acabas de poner, se refiere al padre. Al padre, sí. Por lo tanto, tú, eso que no le dices que eso no se puede hacer, así que no se puede. Vale, bueno, aquí esto es una pregunta trampa, ¿vale? Aquí uno, pues lo primero que puede decir es, bueno, el 10 que se lo está asignando al atributo X heredado del padre. Pero eso no es así porque el atributo X del padre es privado. La respuesta correcta. Esto, ojo, esto no lo puede hacer porque es privado. Si fuera público. O si nosotros hiciéramos esto, tenemos aquí la clase punto, vamos a ver, en la clase punto, si en vez de privado, aquí esto lo cambiamos por protegido, ¿vale? Si yo aquí en vez de un privado pusiera protegido, esto ya sí tendría todo el sentido del mundo. ¿Y paquete no? ¿Qué? ¿Y paquete no? Paquete no. ¿Protegido o público? ¿No? Protegido o público, ¿vale? Si fuera protegido, lo que estaría es asignándole 10 a la X heredada de punto, ¿vale? No la ¿Qué ocurre? Que como es privada, nosotros no podemos acceder a través del súper, ¿vale? Porque cae en ese doble fondo, en esa caja de doble fondo y con el súper, como dijiste bien, Iván, que lo comenté antes, no sabía que luego venía esta pregunta, da error, ¿vale? No tiene visibilidad. Pues entonces la respuesta sería da error ya que la X heredada tiene visibilidad privada. Y no podemos acceder con el súper por tener visibilidad privada. Si fuera pública o protegida, sí. Lo que estaría sería asignando 10, no a esta X no se la asignaría. Se la asignaría a la de point. En el caso de que quisieras acceder. ¿No? En el caso de que ese X tú quieras darle la X, manteniendo publicada, o sea, privada la X y la arriba, eso como lo haría con un set. Tendría que crearle un atributo, hacer uso de un método público de point, ¿vale? Que te lo modificara, hacerlo a través de un método público de point. Por ejemplo, un set X, ¿vale? Un public set X. Lo que pasa es que poner un public set X pues no sería muy recomendable, ¿vale? Esto está pensado, fijarse, esto está pensado pues para obligarnos a hacer programas bien hechos, bien construidos, ¿vale? Como estuvimos viendo en el tema de la factura, ¿vale? Si tú lo que quieres, pues, es por ejemplo, mostrar pues un determinado atributo heredado, pues tú lo suyo sería hacerlo invocando, como aquí hemos hecho, o si yo lo quiero poner a 0, lo suyo es invocando al método que lo pone a 0. Pero, una pregunta. Si tú lo que tú quieres es modificar el atributo de point, en plan X, no puedes hacerlo porque el método no puedes añadirle ningún valor porque el método constructor que tiene no te exige ningún valor. Por lo tanto, no hay forma de toquearlo, ¿no? Claro, en este caso no. Aquí lo único que lo puedes poner a 0. Es la única Es lo forma. único que puedes hacer. Sí, que es lo que hemos hecho en CLIA. ¿Y no me podría servir? Sí, vale. Bueno, pues sería, y ahora el 5, vamos a ver. A ver, ya he respondido
¿Qué haría la siguiente usuario? Ahora, el ejercicio, la pregunta 5. Bueno, esto de vez en cuando un ejercicio sí está bien para ver si uno se está enterando de las cosas. Y Pero como el paso viene, ¿no? viene bien. ¿Es necesario el uso de la palabra reservada this en el método clear? No. No es necesario. ¿Por qué? En el método clear, aquí tenemos el método clear, Porque y yo he puesto aquí el this y pregunta si es necesario. ¿Es necesario? porque no hay ninguna, en la clase point, no hay ninguna variable, o bueno, si no hay ninguna variable que se llame igual que el atributo. Exacto. Exacto. Sería no hace falta. Pero en cualquier caso, la etiqueta, o sea, el dis, Sí. eso es más indicativo para la persona que no programa. Tú quieres decir, tú el dis, si lo pones, no hay diferencia. Sí, bueno, hay diferencias cuando tú tienes una cosa así. Cuando tú tienes, por ejemplo, cuando tú tienes un parámetro que se llama x, que suele ser habitual, por ejemplo, un constructor, o a esto tú le pasas un parámetro que es x, para desambiguar utilizas el this. El this te sirve para desambiguar. Claro que realmente es más para la persona que para el ordenador. No. Cuando tienes que desambiguar, tienes que desambiguar. Es decir, en el método. Sí, por ejemplo, si en el método constructor, Por ejemplo, suponte tú que tienes este clear. Espera. Suponte tú que tenemos este clear. Tenemos public void clear double x double y. O lo tienes como, por ejemplo, una cosa así. O como vamos a ponerlo para respetar la interfaz. Doble x, y. X igual. Esa variable sería otra distinta, no sería la misma. Claro, esta ya es otra distinta. Entonces, en este caso, this x igual a x. Exacto. Aquí sí es obligatorio. ¿Por qué? Porque si tú no lo pones, si tú haces esto, a 5 le estás asignando 5. ¿Vale? Ahí te sirve para desambiguar. Es decir, en este caso no hace falta porque no hay ambigüedad. No hace falta, ya que no hay ninguna variable en mi parámetro en el método que se llame igual que el atributo. ¿Vale? Entre paréntesis no hay ambigüedad. ¿Vale? Sería. Muy bien. Ahora, diseña el método pintar dentro de Pixel de forma que reciba por parámetro el manejador gráfico y pinte un punto en la pizarra. Crea aquellos métodos adicionales si hicieran falta. Los métodos adicionales y que creas conveniente. Es decir, tenemos que diseñar el método pintar dentro de Pixel. Aquí, método pintar, que reciba por parámetro el manejador gráfico y pinte un punto en la pizarra. Bueno, pues ya. ¿sí es necesario que te pida la variable? O que te devuelva la x online. De forma que. Porque si no, ¿cómo le das valor a x? Ahí, claro, sí, aquí sería. Bueno, si no, en principio, pues sería punto 6. Sería el método pintar, sería public void pintar graphics g. Y ahora aquí, esto es en pixel, ¿no? Claro, aquí el tema es que no puedo yo acceder, no puedo consultar la X y la Y, ¿vale? Porque son privados. Entonces, claro, ahí están los métodos que me hacen falta, más que de inicializar, que también sería bueno, es para acceder a ellos. ¿Vale? Pues bueno, aquí habría una forma más elegante y menos elegante de hacerlo. ¿Cuál es la forma más elegante de hacerlo? Sería haciendo un pintar en punto
y luego llamarlo desde píxel, para no modificarlo. ¿Vale? Bueno, eso sí, eso lo vemos ya. Nada más añadir el color. Exacto, nada más que le damos el color. Sería aplicando la lógica de la herencia, igual que hemos hecho arriba. ¿Vale? Pero es que te pide que sea un píxel. Claro. ¿Qué? Esa la puse, que tiene que ser en píxel. Sí, sí, en píxel lo voy a hacer. Lo voy a hacer en píxel. Lo que pasa es que el píxel lo que hago es lo que dice David. El método píxel lo que le da es el color. Hace igual que el Clear. Exacto, igual que el Clear. En píxel le doy color y ahora luego hago una invocación al píxel del padre. Y lo sobreescribe. Exacto. Bueno, ya. Si queréis intentarlo hacer en casa y ya mañana, así le sacamos más provecho a la clase. Yo tengo que hacer una página web de Vas ¿Y es para hoy? A las 2 de la noche. A ver, a tardar más en pensar cómo quieres hacerlo que en hacerlo. Y empezar a... Y la maestra que quería hacer.